Hoy quiero agradecerles por estar aquí juntos. Vamos a tratar un tema muy importante el día de hoy. Y ese tema es el relativo a los vicios, a las adicciones. Hoy nos vamos a centrar en dos vicios que además están mundialmente extendidos, pero aquí en España padecen muchísimas personas, que son el vicio del tabaco y el del alcohol. Yo he tenido oportunidad, gracias a Dios, de visitar muchos países. El trabajo que Dios me ha dado, y aparte porque la palabra del Señor dice, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Entonces conozco muchos países, muchas realidades, pero nunca he visto ningún país que tenga tantos bares, tantos lugares para beber como tiene España. Es más, uno visita los pueblos que hay en España, y un pueblo de a lo mejor 600 habitantes y tiene 5 o 6 bares, ¿no? A 100 habitantes por bar, un bar por cada 100. Es impresionante. Es cierto que la crisis que hemos tenido, esta crisis tan fuerte desde el año 2007, ha ayudado a disminuir los vicios, ha ayudado a disminuir también el número de bares. ¿Y por qué? Porque atenta contra nuestro cuerpo. Entonces hoy vamos a hablar de eso, porque hay quien piensa que tiene de malo, y sin embargo debemos ser conocedores de la palabra de Dios, debemos saber qué es lo que implica. ¿Amén? Entonces, muy importante que todos ustedes, mis queridos hermanos, el día de hoy estén atentos. Tienen que estar atentos a la palabra de Dios. Tienen que estar atentos para poder no entenderlo. Vamos primero con unas cortas estadísticas. ¿Cuánto se fuma en España? Pues muy importante. En España hay diversos estudios que nos dicen que se fuma un 30% de la población fuma. Tenemos una noticia importante. Desde el año 2012 ha caído ese porcentaje, cerca de un 4 a 5%. Es decir, antes se fumaba más. Somos, de todas formas, estamos entre uno de los países que más se fuman. ¿Cuáles son los países que más se fuman aquí en Europa? Pues en primer lugar está Grecia. En Grecia se fuma hoy día un 38% de la población. Bulgaria sigue, Croacia y Francia con un 32%. Y los que menos fuman son los suecos, los finlandeses, los malteses, ¿no? Son los que menos fuman. Los suecos fuman nada más un 11% de la población. En concreto, en casi toda Europa hay un 25% de fumadores. Se fuma mucho en Europa. Yo tengo oportunidad de conocer varios países de Latinoamérica, y en Latinoamérica el porcentaje de fumadores es muy pequeño. Estamos hablando de, dependiendo del país, pero en promedio un 12, un 14%, pero aquí 30% en España, 25% de media en toda Europa. Es una barbaridad. Bueno, después vamos a ver unas estadísticas sobre el alcoholismo, porque tenemos que reflexionar. ¿Y esto qué tiene que ver con la vida del cristiano? Estos vicios, ¿qué tiene que ver? Pues el que aquí les habla, ¿no?, ha sido criado como madrileño en esta cultura, y además, ¿no?, en la cultura de beber, de fumar, y desde edad temprana, ojo, y yo he tenido que ser liberado de esos vicios gracias al poder de Dios, el conocimiento de las Escrituras, gracias a eso. Pero quiero que entendamos con qué se está atentado, qué ocurre con el vicio del alcohol, con el vicio del tabaco. Bueno, en primer lugar, quiero que entendamos que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Somos
según la palabra de Dios, imagen y semejanza de Dios. Entonces, ustedes se imaginan, ¿no?, que estas conductas las tenga nuestro Creador. Ni hablar, ni hablar. Entonces, es muy importante que entendamos que el Señor nos ha hecho con un carácter, con una naturaleza, pero somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor nos ha dado libre albedrío. Por eso, en la palabra del Señor, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, nos dice que todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que quiera, mas no todo conviene. Todo me es lícito. Yo puedo fumar, si puedes, no te prohíbe nadie que fumes. Puedes beber, emborracharte, si puedes, nadie te dice que no. ¿Okay? Pero no todo conviene. Entonces, primera cosa, estamos hechos a la imagen de Dios. Segunda cosa que además vamos a analizar el día de hoy. Este cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo que nos ha dado Dios, no es nuestro. Este cuerpo que nos ha dado el Creador no es nuestro. A uno nos ha creado guapos, a otros nos ha creado feos, a otros nos ha creado altos, a otros nos ha creado bajitos, a otros nos ha creado morenitos, a otros blanquitos, a otros ¿no?, con los ojos achinaditos. Bueno, da igual. El cuerpo que te ha dado Dios no es tuyo, es de Dios. Y este cuerpo, dice la palabra de Dios, va a morar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es la segunda razón importante por la cual no entendemos. Es templo del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y vino, ¿no?, sobre usted, simbolizado el Espíritu Santo como una paloma. Bueno, pues en este cuerpo va a estar esa paloma, va a estar el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo quiero que entendamos, es muy importante, cómo la paloma, ¿por qué? ¿Por qué simbolizado y no un águila? ¿Por qué fue simbolizado el Espíritu Santo con la paloma y no con una gallina? ¿Por qué fue simbolizado no con un buitre? Porque la paloma tiene una serie de cualidades. Es un animal pacífico, manso, tranquilo, ¿no? Un buitre pues tiene un carácter diferente, una gallina tiene otro, etc. Entonces, quiero que entendamos que esa paloma quiere estar en tu cuerpo, quiere estar en tu vida, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que además nos prometió Jesucristo. Si me amáis, guardad los mandamientos, ¿no?, y yo os enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, porque no lo conoce, pero estará, dice la palabra de Dios, en vosotros. Amén, hermanos. Así es, en vosotros. Entonces, segunda cosa es el cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Señor, del Espíritu Santo. Vamos con la tercera cosa. La tercera cosa es que nosotros estamos atentando contra la familia, el matrimonio. ¿Cómo? Si yo estoy fumando y yo no atento contra nadie. Pues sí, estás atentando. ¿Por qué? Porque tú te has casado, has formado un hogar, has formado un matrimonio. ¿Okay? Entonces, si tú estás fumando, no estás protegiendo tu hogar, no estás protegiendo tu matrimonio, no estás protegiendo eso precioso que Dios te ha dado. Puede ser que por fumar te vengan menos años de vida, te venga una enfermedad, te venga algún problema, no tengas la salud necesaria para poder criar a los hijos, para poder criar a los nietos. Estás atentando. Entonces tú sabes que es malo, no solamente estás atentando contra ti, si fumas estás haciendo que tu hijo sea un fumador pasivo. También las estadísticas dicen que los fumadores, los hijos de fumadores, tienen una probabilidad muchísimo mayor de después ser fumadores también. ¿Qué ejemplo le estás dando? Tú tienes que darle un ejemplo cristiano a tus hijos, no un ejemplo de vicio, no un ejemplo de alcoholismo, de tabaquismo. Eso no quiere el Señor. Entonces, la
tercera cosa es que se está atentando, ¿ok?, contra la familia. Y eso es muy importante. Y tú, si eres padre o madre de familia y fumas, sabes muy bien a qué me estoy refiriendo. Lo sabes muy bien. Bueno, la cuarta cosa, y que nos quejamos mucho, la cuarta cosa es que estamos atentando contra nuestra economía, que, ojo, no es nuestra, es de Dios. En otro programa lo explicaremos, pero todo el dinero que tú tienes, todo el dinero que tú gastas, no es tuyo, es de Dios. Dios te ha puesto aquí para que tú seas administrador de ese dinero, administrador. Entonces, tienen que tener en cuenta que el fumar y el beber es es un atraco a tu bolsillo, es un descalabro a tu economía, y de una forma terrible, terrible. ¿Cuánto dinero gastamos si estamos consumiendo, ¿no?, cigarrillos, fumando todos los días, todos los años de nuestra vida? Es una barbaridad lo que una persona puede gastar. Bueno, yo he hecho esos cálculos, y una persona que fume todos los días una cajetilla, ¿no?, durante 30 años, ¿ok?, 30 años, una cajetilla diaria, que le cueste 5 euros, 5 euros. Estamos hablando que esa persona se gasta 54.000 euros en tabaco. Está despilfarrando. Bueno, eso sin tener en cuenta el dinero en el tiempo. Si nosotros le metemos los intereses, ¿ok?, al cabo de 30 años esa persona tendría 120.000 euros. En otras palabras, si tú dejas de fumar y el dinero que tú empleas en el vicio del tabaco lo emplearas en ahorrar, invertirlo, podrías tener a lo largo de 30 años 120.000 euros. Te da para comprarte un piso el fumar. Es un sacaperras, ¿no? Estos vicios, solo te estoy hablando del tabaco, es un sacaperras constante, va minando. Y es muy sencillo, si tú estás gastando 5 euros en una cajetilla de cigarros, que sí sé que las hay baratas, pero también las hay caras, y lo que más fuma la gente, ¿no?, muchas veces son las más caras. Imagínate 5 euros todos los días, a la semana son 35 euros. Si tú multiplicas por 4 semanas, que tiene un mes, al mes te estás gastando 140 euros. Si eso lo multiplicas después por 12, entonces estás hablando de unos 1.600 euros al año, etcétera, etcétera. Tú coge tu calculadora y te vas a dar cuenta rápidamente cómo tú estás atentando contra algo. Y es el dinero que Dios te da para que tú lo administres. Entonces después nos quejamos de que no tenemos piso, de que las cosas van mal, pero si somos, ¿cómo el Señor nos va a dar? Si estamos atentando con esos vicios. Ya ni te cuento si además están unidos vicios de alcoholismo, ¿no?, en el cual bebemos, fumamos, etcétera, ¿no? Hagan sus cálculos. Estamos atentando contra la economía de Dios, que es parte de la bendición de Dios, porque Dios es quien te bendice con el dinero. Entonces, la cuarta cosa, ¿no?, es la economía. Y la quinta razón es que, como esto no es aceptado por la palabra de Dios, ¿no?, va el fumar, el beber, va contra la vida espiritual del hombre y contra los propósitos de Dios. Esas 5 razones. Entonces, las repito, contra la imagen y semejanza de Dios. La primera, contra nuestro cuerpo. Dañamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, el cuerpo que Dios nos ha dado. Contra la familia, ¿no?, y el matrimonio, que es algo sagrado instituido por Dios. Contra la economía, tu bolsillo.
y el dinero, la bendición que Dios te da. Y la quinta, contra la vida espiritual del hombre. ¿Ok? Del hombre. Antes de entrar en la palabra de Dios, ¿no? Quiero que reflexionemos sobre estos temas, estos puntos, ¿ya? Fumar está demostrado, ¿no? Al igual que el alcoholismo, está demostrado que es una drogadicción. Sí, está demostrado. Yo te invito a que hagas un Google y pongas ahí fumar, drogadicción, y vas a ver la de estudios que hay, ¿no? La de estudios que hay sobre estos temas, estudios científicos. ¿Y por qué? Porque a la hora de ver si uno tiene una drogadicción, hay una serie de aspectos que se deben considerar. Los científicos consideran 4 aspectos. El primero, que haya una existencia de tolerancia. ¿Esto qué significa? Que hay una necesidad cada vez mayor de fumar para saciarse. Se empieza con un cigarrillo y eso después nos sacia. Se pasa a fumar 2 cigarrillos al día y eso después nos sacia. Y después son 5 cigarrillos al día y eso después nos sacia. Y así sucesivamente hasta tener. Entonces, esa existencia de tolerancia es un indicador para ver si se está hablando de drogadicción o de un hábito. No es un hábito fumar, es una drogadicción. La siguiente es que hay una dependencia. Cuando hay una dependencia, ¿no? Los científicos tienen claro de que hay una necesidad, es decir, no, la persona que es fumadora tiene una necesidad imperiosa de seguir fumando. No puede dejar de fumar. No puede, porque el cuerpo le pide como si fuese algo necesario. ¿Ok? Necesario. No es que la gente se muera si deja de fumar, ¿no? Si dejas de dormir, te mueres. Si dejas de comer, te mueres. Si dejas de beber agua, te puedes morir. ¿Ya? Pero existe esa dependencia. La persona que tiene, ¿no?, esa dependencia con el tabaco, deja de fumar y tiene esa necesidad de que no puede. El tercer punto es que en una droga se da el síndrome de abstinencia en ausencia de la misma. Ese síndrome de abstinencia, ¿no?, es los síntomas que padece la persona cuando deja de beber o deja de fumar. Esos síntomas, que se siente mal, se siente decaído, se siente deprimido, etc. Y que al continuar o al volver a fumar, dice, ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas, ¿y por qué fumas? Dice, no, es que estoy nervioso y me calma. Cuando todo el mundo sabe, ¿no?, que fumar tiene nicotina y alquitrán, que son excitantes. Es al contrario. Pero justamente ese síndrome de abstinencia es lo que provoca que la persona esté nerviosa, porque el cuerpo le está pidiendo, por la dependencia, le está pidiendo que siga fumando. Y el cuarto punto es el comportamiento compulsivo. ¿Okay? Es decir, la persona ya fuma sin saber o sin... Hay personas que es increíble, van hablando por teléfono y van fumando, van conduciendo, van fumando, a eso se está refiriendo, ya no saben ni qué hacen. Hay quien se levanta por la mañana y lo primero que hace es coger un cigarrillo. Entonces, yo quiero que entendamos que el Espíritu de Dios es libertad. Entonces, ninguna cosa que nos ate, ninguna cosa que nos esclavice, viene de Dios. Es más, el enemigo Satanás lo que quiere es que nosotros estemos esclavizados. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si el Espíritu de Dios es que nosotros seamos libres, entonces no podemos estar esclavizados. Ahora sí quiero que vayamos, hermanos, a la palabra de Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias.
Amén. Vamos ahora a 1 Corintios 6. Sí, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios porque nos dice la palabra del Señor que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Entonces vamos a ver cómo vamos a romper esas dependencias, esas ataduras, esas esclavitudes del tabaco, que el que aquí les habla ha tenido en su tiempo, yo les estoy hablando porque yo he sido fumador, he tenido dependencia al alcohol, he sido también, ¿no? Fumaba, bebía, y Cristo es el que te va a libertar, ¿no? Entonces, primera cosa, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén, hermano. No nos dejaremos dominar de ninguna. Porque aquí quien manda sobre nuestro cuerpo, quien manda sobre nuestra mente, quien manda somos nosotros. El Espíritu Santo es el que tiene que ser nuestra guía. Y yo no puedo dejar dominarme por nada. No puedo. Y nos pone aquí un ejemplo. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto a la una como a las otras destruirá Dios. Y el resto de este pasaje es referido en exclusiva hacia un pecado carnal, que no es el que estamos tratando hoy, pero que tiene una cierta similitud, como todos los pecados de la carne, que es el de la fornicación, el pecado sexual. ¿Ok? Pero el cuerpo no es para la fornicación. Pues yo te digo, el cuerpo no es para el tabaquismo ni es para el alcoholismo. ¿Ok? Sino, nos dice el versículo 13, para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Sí, hermano, cambia donde dice de fornicación y pon tabaquismo, pon alcoholismo. Y te repito, versículo 13, las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto a las unas como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para el tabaquismo ni para el alcoholismo, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¡Gloria a Dios! ¿No sabéis que vuestros cuerpos, son miembros de Cristo? Sí, hermano. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo, porque nos lo dice un poquito más abajo. ¿Ok? En el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros estamos con el Señor, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. ¿Ok? Y el versículo 19 termina para que lo entendamos, y es muy clara, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, querido radioyente. Mira lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanos. Qué bonita es la palabra de Dios. Yo sé que hoy día a esos 30% de fumadores que tenemos en España están recibiendo palabra de Dios, y los que no son fumadores están además fortaleciéndose para no ser tentados de estas cosas tan tremendas que hay. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanos. Qué bonito es la palabra del Señor. Bueno,
Otra de las cosas que el Señor nos enseña es cómo debemos ser libres. Libres. Entonces, si yo estoy atentando contra este cuerpo, el templo, estoy haciendo algo que no está bien, es un pecado. Por eso la palabra del Señor, ¿no?, nos hace la referencia, ¿no?, en el versículo 18, ¿ok?, al que no, que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más quien practica este tipo de pecados de la carne, contra su propio cuerpo peca. ¿Y por qué? Porque cuando tú robas, le robas a alguien. Cuando tú matas, le matas a alguien. Sin embargo, cuando tú tienes sexo fuera del matrimonio, cuando tú fumas, cuando tú estás tomando alcohol, estás dañando este cuerpo, este templo de Dios. Entonces, yo quiero que entendamos, hermano, que si estamos atentando contra el cuerpo de Dios, si estamos atentando contra el templo del Espíritu Santo, estamos haciendo algo incorrecto. La palabra del Señor nos dice que es pecado. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero estamos pecando contra nuestro cuerpo. Sí, hermano, contra nuestro cuerpo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25? Amén. Bueno, pues debemos, en primer lugar, tener mansedumbre contra los que tienen estos vicios, porque sabemos que hay dependencia, sabemos que hay síndrome de abstinencia, sabemos que hay estas esclavitudes. Entonces, aquí nos dice en 2 de Timoteo, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, yo no puedo coger a un familiar y decir, mira, ves, estás fumando, pecador, no son así las cosas. La persona, en el momento que empieza a darse cuenta, el Espíritu Santo empieza a obrar en su vida, empieza a conocer la palabra de Dios, y nosotros vamos a lograr que esa persona sepa que está siendo engañado por el diablo, por Satanás. El diablo quiere que nosotros seamos esclavos de vicios, porque además esos vicios nos llevan a otros. Está demostrado cómo las personas que toman drogas previamente son fumadoras. Son fumadoras. Nadie se pone a fumar marihuana si antes no ha fumado tabaco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el enemigo, Satanás, lo que quiere es que la persona esté esclavizada. Por eso mira lo que nos dice, la palabra de Dios, que tenemos que hacerlo con mansedumbre. Hay que explicarle a la gente, esto no viene bien porque daña tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, el diablo conoce la humanidad, entonces trabaja, le tiende trampas, le da placer con el pecado, ¿no? Le muestra consecuencias, pero a largo plazo. Ustedes han visto las cajetillas de tabaco, cómo ponen ahí a personas que están medio muertas, etc. La gente le da igual, pues dice, bueno, es que eso eso es a largo plazo, claro, ese cuántos años tendrá, cuánto habrá fumado. Muy astuto el enemigo, ¿ok? Pero debemos entender, que el Señor lo que va es a ir trabajando con la persona. ¿Qué fue lo que me hizo a mí fumar? Saber que estaba mal, que estaba dañando el templo del Espíritu Santo. Saber que iba en contra de la palabra de Dios. Entonces yo empecé a pedirle a Dios, empecé a ponerlo como un objetivo en mi vida, y el Señor me dio, con su ayuda, me dio la facultad, la capacidad para quitar esas ataduras. No fue fácil, pero con el Señor todo se puede. En Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ¿quién te pone el tabaquismo? ¿Te lo pone Dios? No. Pues para el Señor o seguimos a Dios o seguimos a Satanás. ¿Quién nos pone el tabaquismo? ¿Quién nos pone estos vicios? ¿No los pone el diablo? Pues claro. Entonces,
Nos dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y justo con estos vicios, lo que quiere Satanás es que nos muramos. Lo que quiere Satanás es que dañemos nuestro cuerpo, que dañemos el templo del Espíritu Santo. También el mismo Señor Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, Jesucristo, te va a librar de la esclavitud del tabaco, te va a librar de la esclavitud del alcoholismo, te va a librar. Entonces, quiero que entendamos cómo estas ataduras no vienen de Dios. Estas ataduras son artimañas del enemigo, artimañas de Satanás, porque quiere que con estas ataduras nosotros tengamos esclavitud a los vicios, perdamos nuestra vida, se dañe nuestro cuerpo, perdamos nuestra economía, estropeemos la familia, estropeemos la creación de Dios. Si se dan cuenta, ventajas no hay ninguna con el tabaco y con el alcohol, ninguna. Sin embargo, Jesucristo es paz, es libertad, y Él nos puede librar de todo. Nos dice el versículo 36, San Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, hermanos. Así que el Señor Jesucristo es el que te va a librar, es el que te va a librar. Tenemos diferentes doctrinas por el mundo adelante, que son muy permisivas. Cuando hablo de diferentes doctrinas, ¿no?, son aquellas doctrinas que dicen también que son religiosas, que dicen que son, ¿no?, cristianas, que utilizan la Biblia y que son permisivas. Ellos sí, se puede hacer fiesta, se puede beber, fumar, claro, con moderación, porque, ¿no?, inclusive utilizan la propia palabra de Dios y dicen, mira, ¿no viste que el Señor Jesucristo multiplicó el vino? Mira, ¿no? No, mira, que Él se juntaba con pecadores y bebedores. Entonces utilizan lo que les interesa de la palabra de Dios sin conocer el contexto, conocer la situación y conocer qué es el trasfondo, para dar rienda suelta a los vicios que atentan contra nuestro cuerpo. Y por eso, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, ruina, perdición, destrucción cuando se expresa. Estamos hablando aquí, esclavos de corrupción, ¿ok? Ustedes han escuchado, ¿no?, cuando una persona dice, estás hecho una ruina. Pues eso es lo que ocurre con una persona que es esclava, ¿no? Y nos continúa la palabra de Dios diciendo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Yo no puedo ser esclavo del tabaco, yo no puedo ser esclavo del alcohol, yo no puedo ser esclavo de las drogas, no puedo ser esclavo de las anfetaminas, ni de ninguna... no puedo ser esclavo, ¿ok? No puede ser esclavo. Entonces, tenemos que entender que todos aquellos que inviten, inclusive utilizando, ¿no?, la palabra de Dios, para decir, no, si aquí no pasa nada, si uno se emborracha, no, la palabra del Señor es muy concreta, es muy concreta. Entonces, yo quiero que entiendas cómo el Señor te va a transformar, porque el Señor además tiene una serie de promesas, ¿no? En Jeremías,
capítulo 31, versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tú vas a ser hijo de Dios. El Señor va a estar en tu vida, va a estar en tu cuerpo, que va a ser templo del Espíritu Santo. En el capítulo 32, versículo 40 también de Jeremías dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Amén, hermanos. Entonces, el Señor quiere que nosotros cambiemos. En Ezequiel capítulo 18, versículo 31, mira lo que nos dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué? El Señor quiere que tú vivas mucho, te ama tanto, quiere que vivas muchos años, no que mueras por las drogas, por el tabaco, por el alcohol, no que pierdas tu dinero en vicios. Eso no quiere el Señor. Eso no quiere el Señor. Pero también vamos a leer, ¿no?, algunos versículos que tienen que ver sobre la adicción. Sobre la adicción. Mira, vamos al libro de Proverbios capítulo 20. Mira lo que dice en el versículo 1. Proverbios 21. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No es sabio. No está aquí diciendo, la bebe. No, no, te dice el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Amén. ¿Ok? En Isaías capítulo 5, versículo 11, mira lo que dice. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Mira, cómo la palabra del Señor es muy fuerte, muy fuerte. Amén, con respecto a estos temas, ¿no? Muy fuerte. Entonces, yo quiero, hermanos, que tengamos estas cosas claras, porque el Señor lo que quiere es que tú seas libre. El Señor lo que quiere es que tú seas cambiado, transformado. Otro versículo, Proverbios 23, 29, mira lo que dice, pero ¿quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en el mucho vino, para los que van buscando la mistura, mezclar alcohol. ¡Wow! ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es la palabra del Señor? Bueno, tengo aquí unas cuantas estadísticas para mostrarles sobre el alcohol. Sobre el alcohol. En primer lugar, estadísticas de España. ¿Cuándo se empieza a beber en España? ¿Ok? ¿Cuándo se empieza a beber? Bueno, pues nos dicen las estadísticas que a partir de los 13 años se empieza a beber en España. A partir de los 13 años. Es impresionante. Eso sí, el porcentaje de alcohólicos que están entre 13 años y 24 es muy pequeño, es un 1%. Pero 1 de cada 100, ¿no?, adolescente y joven es alcohólico. Y va subiendo, esa esclavitud va subiendo ese porcentaje, ¿no? Por ejemplo, hay un 15% de personas entre 45 y 54 años que regularmente toma alcohol. Un 15%. Y más de 55 años estamos hablando de un 20% de españoles que regularmente toma alcohol. Es la segunda droga más fuerte que hay en España. Como dijimos, 30% el tabaco. Las estadísticas dicen que el 10% de los españoles beben constantemente. Beben a diario. Ya que las comidas, que la cerveza en el bar, que el tal, que cual, beben constantemente. Y eso, estamos hablando que es lo mismo que se está dando con el tabaco. Lo mismo. ¿Ok? Lo mismo.
La mayoría de ellos son hombres. ¡Guau, Sí, nos dice que la mayoría de ellos son hombres. De hecho, del total de las personas que fuman, que beben todos los días, las estadísticas dicen que un 15% son hombres, un 5% mujeres. Es decir, este vicio afecta de una forma muy fuerte cuando el tabaco, a veces las estadísticas le dan hasta más porcentaje a la mujer que al hombre en el tabaquismo. En el tabaquismo. Pero esto, no. ¿Qué es lo que más se bebe aquí en España? Cerveza. 32% no nos dan las estadísticas, cerveza. Y también hay estadísticas de dónde se bebe más, qué provincia se bebe más. Pues sobre todo en Asturias, La Rioja, el País Vasco, Aragón, son las zonas donde más se beben, ¿no? Las zonas donde más se beben. Bueno, ¿dónde estamos nosotros en España? Bueno, hay países que se bebe más. Reino Unido y Luxemburgo, ahí estamos hablando de que ya no afecta un 22%, sino un 45%, un 40%. ¿Okay? Pero bueno, ¿no? Que haya una cantidad tan fuerte en España, ¿no? Que consume semanalmente alcohol, debe preocuparnos. Entonces, el Señor ha venido para que tú tengas libertad. La palabra del Señor, hermanos, es tan bonita, es tan maravillosa, porque, mira, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, para eso. Cristo quiere estar en tu vida, quiere estar en tu corazón, quiere que tú seas libre del pecado, quiere que no haya, ¿no? Por eso en San Juan 8:36 dice, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces, quien aquí les habla, que ha tenido vicio del tabaco. Yo fumaba, quería dejar de fumar, no podía, estaba un mes, después tal, y tal, volví a intentar 6 meses sin fumar, regresaba. Pero cuando el Señor entra en tu vida, se acabó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a morar en este cuerpo. ¿Ok? Es promesa del Señor. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Amén. Seréis verdaderamente libres. También la palabra del Señor nos dice en el Salmo 146, dice, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos. Amén, hermanos. Y en San Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, Cristo ha venido para que tú seas salvo, para que tú seas una persona diferente, para que tú seas una nueva criatura, para que tú seas libre del pecado. Amén. Del pecado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú quieres dejar de fumar, si tú quieres dejar de beber alcohol, tienes aquí la solución perfecta. Déjate de comprar un libro, déjate de cigarros electrónicos, ¿no? Y cosas de esas, que son sacaperras. Déjate de todas esas historias. Lo que tú tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle a Cristo, quiero que entres en mi vida, quiero que me hagas una nueva criatura, quiero que me cambies, quiero que me transformes, quiero que el Espíritu Santo empiece a morar en este cuerpo, en este templo. Quiero que tú tomes las riendas de mi vida. Y el Señor es el que te va a dar ese dominio propio, el que te va a hacer sentir, el que te va a dar todo el poder. Porque el Señor ha venido para que tú seas libre de toda artimaña del pecado, del enemigo. Amén, hermanos. Muy importante que lo entendamos. Bueno, estamos, hermanos, ¿no? Con la palabra del Señor, teniendo hoy un mensaje tan bonito y que tan importante, hermanos, tan importante. Sí, con Cristo tú puedes dejar todos esos vicios,
todos, cualquier vicio, porque el Señor ha venido para que tú seas prosperado. Amén, prosperado. Bueno, nos dice la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Amén, hermanos. Entonces, muy importante, mis queridos hermanos, vamos, hermanos, a decirle no al tabaco, no a las drogas, no al alcoholismo, y a decirle al Señor que entre en tu vida, en tu corazón. Amén, hermanos, en tu corazón.